Dios les bendiga a todos mis amigos del YouTube en este viernes 22 de enero del 2021. Son aproximadamente casi van a ser las 7 de la noche acá en Ecuador. Por lo general me gusta grabar estos videos por la madrugada después de orar. Pero en esta madrugada tuve que realizar un trabajo, me quedé hasta las 2 de la mañana en la computadora realizando un trabajo personal. Luego ya me acosté y ya no alcancé a levantarme porque tenía una reunión política a las 9 de la mañana, entonces dormí hasta las 7 y bueno, ya no alcancé a grabar, pero igual aquí estoy grabando la enseñanza del día de hoy, igual mañana va a haber otra enseñanza. El tema que voy a tratar el día de hoy va a ser sobre el bautismo. El bautismo en agua. ¿Qué es el bautismo? Bueno, tenemos que el bautismo es el acto de lavar nuestros pecados, es decir, arrepentirnos y dejar de cometerlos y empezar una nueva vida en Cristo. Por eso es el bautismo del agua. Jesucristo nos dejó como ejemplo, aunque Él era un hombre que no tuvo pecados, pero igual nos dejó ese ejemplo para que nosotros también sigamos y nos bauticemos. Tenemos aquí en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo 4, que dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Como ya lo dije, cuando nosotros nos bautizamos, estamos renunciando, arrepintiéndonos a todos los pecados que habíamos cometido antes del bautismo. Y lo que nos pide Jesucristo o lo que nos pide Dios es que ya no lo volvamos a cometer, que ya seamos una nueva criatura limpia, sin pecado. Entonces, lo que es la creencia católica, que bautizan a los bebés, si el bautismo es para el arrepentimiento de los pecados, ¿qué pecado puede tener un niño recién nacido? No puede tener, no es el pecado de Adán y Eva, como dicen, no. Cuando uno se bautiza, el pecado del cual uno se arrepiente no es el pecado que ya uno hereda, según muchos enseñadores de la palabra. Los pecados de los que uno se arrepiente es de los pecados que uno ha venido cometiendo hasta aquella edad, hasta aquel momento que ya uno se bautiza. Entonces un bebé no tiene ningún pecado. Lo mismo un joven de 13, 15 años, ¿qué pecado puede tener? Jesucristo se bautizó aproximadamente a los 30 años, entre 29 y 30 años. La Biblia no indica eso, solamente da un aproximado cuando él inició su ministerio. Y científicamente, según las experiencias, la mejor edad donde una persona alcanza su madurez es a partir de los 30 años. Entonces, en la Biblia nada está escrito por gusto. Si Jesús se bautizó aproximadamente a esta edad, es porque a esa edad uno como persona, como ser humano, ya tiene la edad suficiente para tomar una decisión para cualquier cosa, una decisión para casarse, una decisión para estar solo, una decisión para estar en un trabajo, una decisión para bautizarse, ya que el acto del bautismo es muy importante. No es a los 15 años, a los 17 años, porque en ese momento, por la edad, un joven no está apto para decidir sobre algo tan importante que es el bautismo. Por este motivo hay muchos jóvenes que se bautizan por voluntad propia a esa edad y después se apartan de los caminos. Asimismo, hay jóvenes cuyos padres los obligan a bautizarse por la emoción de que los quieren ver sirviendo a la iglesia. Pero no es algo que a ellos les ha nacido, sino es que lo han hecho por obligación. Ese es un bautizo indigno, ya que debe de ser Dios quien nos toque y nos haga tomar esa decisión.
Asimismo, también hay jóvenes que se bautizan solamente porque en su iglesia le imponen reglas de que si no son bautizados no pueden subirse al altar a tocar un instrumento, no pueden subirse al altar a alabar. Si Jesucristo se bautizó y nos dejó ese ejemplo, fue porque él iba a empezar un ministerio grande, un ministerio de enseñanza, más no un ministerio de alabanza o un ministerio de cualquier otro tipo de ministerio que pueda haber en las congregaciones. El ministerio de Jesús era un ministerio para pastorear, para enseñar. Entonces, fue por eso que él nos dejó este ejemplo. Por otra parte también está mal eso, que pongan reglas en las congregaciones, reglas por el hombre, no por Dios, porque si el joven quiere servirle a Dios, no deben de dejar ir ese llamado. Si un joven de corazón quiere servirle a Dios, es un llamado de Dios. No deben de cortarle las alas solamente porque el joven aún no esté seguro de bautizarse o no. Muchas personas dicen, no, es que esa es la obediencia. ¿De qué obediencia estamos hablando? Si el joven quiere servirle a Dios, tocarle un instrumento a Dios, cantarle a Dios, ¿de qué obediencia estamos hablando? Jesús nos dejó el ejemplo para empezar un ministerio, una enseñanza, para ser pastor. Para eso nos dejó el ejemplo del bautismo. No es correcto que un joven, solo por querer tocar un instrumento, por servir, le tengan que prácticamente obligar a bautizarse. Porque hay muchos jóvenes que quieren servirle a Dios, que no están bautizados, y quieren de corazón servirle a Dios, así como hay otros que sí están bautizados, tocan por emoción en las iglesias y luego fuera de ellas o ya cuando se bajan de los instrumentos del altar, no dan un buen testimonio. ¿Por qué? Porque no están conscientes aún, no tienen la edad suficiente de lo que están haciendo. Aún no saben en realidad qué es lo que quieren para su vida, y por experiencia, porque yo también pasé por esa edad, gracias a Dios me bauticé ahora a los 35 años, fui consciente, yo misma busqué bautizarme. Antes quería bautizarme, pero no estaba segura de mi decisión. Gracias a Dios, a los 35 años yo dije sí y se lo prometí al Señor que me iba a bautizar, y así fue. Hice mi curso de bautismo y pues lo hice. Asimismo, los cursos de bautismo son muy importantes porque muchas veces las personas a veces no saben cuál es el significado del bautizo y lo hacen por bautizarse. Si en una congregación hay normas de que hay que realizar un curso de bautizo, pues esa norma debe de ser para todos los cristianos que están en esa congregación y no haber excepciones. Si a uno le obligan a hacer un curso de un mes, 2 meses, lo que sea, pues tiene que ser para todos y no haber excepciones de que si a alguien le nace en ese momento bautizarse, coger y bautizarlo, porque igual la persona tiene que saber que este bautismo, ese paso que va a dar, es un acto muy importante en su vida. Nosotros todos somos, como ya lo expliqué en otros videos, todos somos hijos de Dios, creación de Dios, pero no todos somos cristianos. ¿Quiénes somos cristianos? Cristianos somos los que seguimos el ejemplo que Jesucristo nos dejó, los que tratamos de llevar una vida como nos la dejó nuestro Señor Jesucristo, con el ejemplo, una vida como la que la llevó Él cuando ya nos bautizamos, que ya somos nueva criatura sin pecado. Entonces, al llevar ese ejemplo que nos dejó Jesús, pues es un ejemplo que Él nos dio de amor, de bondad hacia el prójimo, de misericordia, de verdad, de enseñanza. Es un ejemplo que nos dejó sin pecados. Entonces, si nosotros somos cristianos, debemos de seguir ese mismo ejemplo. Por otro lado, si buscamos en el libro de Mateo 3:13, vamos a encontrar los pasajes bíblicos en donde
indica aquí sobre el bautismo de Jesús. En Mateo 3:13 tiene como título el bautismo de Jesús. Luego, la Biblia es un resumen en realidad de todas las cosas que hizo Jesús, nuestro Señor, pero en ella está lo más importante. Lo más importante, y va en una forma cronológica, o sea, ordenada conforme sucedieron las cosas en aquel tiempo. Entonces, primero está el bautismo de Jesús, luego la tentación de Jesús, el bautismo cuando Jesús hizo este acto de bautizarse, luego la tentación, que fue cuando Jesús fue los 40 días y 40 noches al desierto, que fue tentado por Satanás, y luego en el capítulo 4, versículo 12, cuando Jesús principia su ministerio. En este libro también se relaciona con el libro de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 9, donde también te habla sobre el bautismo de Jesús. Asimismo, sigue otro pasaje relacionado con la tentación de Jesús cuando fue al desierto, y nuevamente cuando Jesús principia su ministerio. Y si nos vamos al libro de Lucas, capítulo 3, versículo 21, 3:21, también nos habla de el bautismo de Jesús. Y asimismo, allí después del bautismo de Jesús, en el capítulo 3:21 es el bautismo de Jesús, en el libro de San Lucas, y en el capítulo 3, versículo 23 nos habla de la genealogía de Jesús, y luego sigue la tentación de Jesús en el capítulo 4, y en el capítulo 4, versos 14, donde Jesús principia su ministerio. Aquí en el capítulo 3, versículo 23, donde es la genealogía de Jesús, es allí donde dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Allí nos está indicando que él al comenzar su ministerio era como de 30 años, que es la edad en donde ya una persona alcanza su madurez o inicia su madurez. Es la edad donde ya uno está consciente de lo que quiere para su vida, de lo que ha pasado en su vida. Incluso es una edad en donde ya la persona tiene una familia o está pensando en formar una familia, en donde ya la persona ha terminado una carrera profesional, en donde ya la persona está empezando a adquirir su vida independiente. Entonces yo siento que si Jesús nos dejó este ejemplo, y aquí nombra hasta la edad que en las escrituras, no es por gusto, es la edad necesaria para que alguien empiece un ministerio, como es el de la enseñanza, como es el de pastorear, como es el del ministro, el de obispo, sacerdote. Entonces, ¿por qué digo yo que Jesús aproximadamente tenía de 29 años a 30 años cuando él inicia su ministerio? Porque cuando él se bautiza, porque si leemos los libros que yo le he nombrado en este momento, Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 17, y los pasajes que siguen a continuación de él, si leemos Marcos de capítulo 1, versículo 9, asimismo, y los pasajes que siguen, y si leemos Lucas capítulo 3, versículo 21, y los pasajes que siguen, nos vamos a dar cuenta que todos estos tres libros se relacionan y hablan de lo mismo. Es como una secuencia. En unos te dice que Jesús, luego de salir del Jordán, se fue al desierto a orarle al Padre 40 días, 40 noches, fue tentado por Satanás, y luego de que
resistió a la tentación, él inicia su ministerio, que como ya lo leí aquí, más o menos él tenía aproximadamente 30 años. En los tres libros que les indiqué se relaciona, hace referencia a lo mismo. Eso que indica que Jesús, si él inicia su ministerio aproximadamente a los 30 años, antes de que inicie su ministerio, él estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. 40 días es aproximadamente un mes y 10 días. Y antes de estar en el desierto, pues él se bautizó. Entonces no ha pasado mucho tiempo. Entonces Jesús debe haber estado terminando sus 29 años cuando se bautizó, o ya estaba dentro de los 30 años, y fue después de unos meses, a los 30 años mismo, que él puede haber empezado su ministerio. Pero es tan tan alejada de esa edad no pudo haber sido. Entonces, esa es la enseñanza del día de hoy, que por favor, lo que es el bautismo no es cualquier acto. Para las personas que tienen creencia católica, no bautizar por favor a los niños recién nacidos, eso no está bien ante los ojos de Dios. Los niños no nacen con un pecado como se nos ha hecho creer, que el pecado hereditario, no. El bautismo es para limpieza de los pecados que uno comete en la vida. No lo que uno viene trayendo de las generaciones pasadas, sino los pecados que uno comete en la vida, y que luego todas esas cosas que uno comete nos hace mejorar y madurar como personas, que incluso esos acontecimientos que nos pasan en nuestra vida son muchas veces las que nos hacen buscar de Dios, buscar de Jesucristo, congregarnos en una iglesia. Entonces, hay que saber bien el significado del bautismo. No es correcto bautizar a un bebé. No es correcto que un joven se bautice, porque no está en la edad todavía de decidir qué es lo que quiere para su vida. La edad correcta para bautizarse estaría entre los 25 años en adelante, porque es allí donde ya uno como persona está madurando, y más que todo ya uno ha tenido procesos hasta esa edad. Así que por favor, para los ministros, los que enseñan, los que predican, si ustedes son de los que han puesto normas en su congregación en donde no dejan tocar a un joven por no estar bautizado, ya es hora de ir cambiando esas normas puestas por ustedes mismos, porque en ninguna parte de la Biblia está donde te indica la edad para que un joven sea bautizado. ¿Qué dijo Jesús? Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Un joven ante el hombre es un joven, pero ante Dios es un niño, porque aún no está en la capacidad. Hay muchos jóvenes que piensan como unos niños, ¿ya? Entonces, no, por favor, reformen esas reglas puestas por ustedes mismos, porque si al joven le nace servir a Dios, le nace, y dejen que lo sirvan, que sea Dios justamente el que vaya tocando a ese joven para que luego se bautice. Pero cuando Jesús se bautizó y nos dejó el ejemplo, a pesar de que él no tuvo ningún pecado, fue porque él iba a comenzar un ministerio grande, un ministerio de enseñanza, que por lo general ningún joven de 22, 23 años es pastor, es enseñador de la palabra, no dirige a una congregación. ¿Desde cuándo una persona comienza a dirigir una congregación o comienza a ser pastor? De los 25 años, 26, 27 en adelante. Yo no conozco un joven de 20, 22 años que sea pastor. Es allí cuando debe de obligarse, cuando un joven quiera ser pastor, empezar un ministerio de enseñanza, es en ese momento que sí debe de estar bautizado antes de empezar ese ministerio. Mientras tanto, para otro ministerio, no. Muchas veces decimos, no, que el altar es sagrado. El altar es sagrado, pero si es sagrado, debe de ser la ley puesta por el hombre para todos. No se puede decir el altar es sagrado
y se pone a predicar a alguien que dé un mal testimonio. No se puede decir el altar es sagrado y se pone a cantar a alguien que se ha casado 2, 3 veces y ha cometido adulterio. No se puede decir el altar es sagrado cuando se pone a un joven a tocar un instrumento y este joven no da un buen testimonio. Entonces, ¿de qué altar sagrado estamos hablando? Cuando hay muchos jóvenes que aún Dios no les ha puesto ese sentir o aún están indecisos de querer o no bautizarse, sin embargo le quieren servir a Dios de corazón. Bueno, esta ha sido mi enseñanza el día de hoy. Cualquier comentario, si les gusta esta enseñanza, suscríbanse a mi canal de YouTube. Si están viéndolo a través de mi página de Facebook, denle un like y por favor compartan. Dios les bendiga a todos. El día de mañana, si Dios lo permite, la enseñanza va a ser sobre los diezmos. ¿Qué son los diezmos? ¿Para qué bíblicamente se usaban los diezmos? ¿Para qué se lo debe usar? Y cómo el hombre mal interpretado el uso de los diezmos. Dios me los bendiga a todos. Será hasta el día de mañana.